Se despide el año 2017 y es momento de balances y reflexiones sobre lo que hicimos, lo que logramos, lo que faltó, lo pendiente, lo que sumamos o lo que perdimos. Casi inevitablemente en diciembre repasamos los meses recorridos y empezamos a cerrar un ciclo para empezar otro. Se asoma lento el 2018 y arranca un tiempo de propuestas e intenciones para el año que comienza. A través de nuestra carta natal, la astrología nos permite mostrar determinadas energías. Sin embargo, no todos tenemos la posibilidad de conocer nuestro mapa, carta natal o carta astral, que depende del instante mismo y del lugar en el que nacimos, y puede ser una fuente inagotable de información. Para quienes no tienen esa posibilidad, desde el canal de Signos del Cosmos les facilitaremos las predicciones generales para cada signo. Predicciones para el signo de Cáncer en el año 2018. La gente nacida bajo este signo zodiacal emotivo, regido por la luna, puede esperar un año lleno de experiencias maravillosas. El horóscopo del año 2018 predice que Cáncer va a lograr grandes metas con respecto a su vida profesional, pero también en su vida personal. Sin embargo, lo más importante es que por fin se cumplirán tus sueños y más que una expectativa. Puede haber algunas dificultades también, pero el premio valdrá la pena. Además, las experiencias que se te cruzarán en el camino no tendrán precio. Los del signo Cáncer empezarán el año con la luna en Géminis. Va a ser un año con mucha inquietud, mucho movimiento y con muchos deseos de libertad, aunque aparece Marte que puede traer algunos inconvenientes con la justicia o asuntos legales, y ciertos choques con los socios o el matrimonio, porque van a rechazar cualquier situación que esté estancada y en rutina. A su vez, Saturno colaborará para ordenar deseos y direccionarlos en un solo lugar, que les hará mostrarse mucho más seguros y admirables. Júpiter nos lo vamos a encontrar en Escorpio en la casa 5, que es la casa de la creatividad, de los romances y del amor. Le va a ayudar a conectar con las emociones, van a lograr disfrutar del momento sin sentirse apegados. Si han estado durante mucho tiempo en relaciones donde no tenían esa seguridad, esa plenitud o esa confianza, van a tener la capacidad de revelarse. En este año 2018, las relaciones personales serán dominadas por el gran Júpiter, un planeta que va a demandar que aprendamos sobre las relaciones verdaderas y duraderas. Hay que saber que Júpiter favorece lo verdadero y lo que está destinado a perdurar. Esto para ti tiene un claro sentido. Alguien va a regresar a tu vida. Es mejor que abras la puerta y el corazón, que te hagas a la idea de que el tiempo de vivir el amor de verdad está de vuelta. Son desde luego buenas noticias para ti. Este periodo va a marcar el final de tus razones para padecer por esa ausencia. Recupera el pasado. Ese es tu mandato en el amor en este año 2018. Va a ser un año muy dinámico, donde las posibilidades afectivas van a ser numerosas. Habrá que tener cuidado con los embarazos no deseados. Urano con la luna es impredecible y puede dar este tipo de situaciones, y también por estar Marte y Júpiter en la casa 5, que tiene que ver a su vez con los hijos y con la fertilidad. También estarán bien aspectados los amores en el extranjero. Todos los planetas estarán directos excepto Urano, que estará retrógrado en el medio cielo, que es la casa de la profesión. Habrá ciertos choques o luchas en este ámbito, ya que los del signo Cáncer van a estar innovadores, muy imaginativos y a la vez cuestionadores. Urano es el gran cuestionador. Rivales en el sector van a amenazar con arrancar de tu nicho al negocio del que eres parte. Si no te esfuerzas, se verán rebasados y sustituidos. La buena noticia es que en la medida que te mantengas fiel al trabajo y a los esfuerzos que siempre has realizado, no habrá nada que temer. Sé la persona que siempre has sido en el trabajo y saldrás adelante en este reto. Los trabajos en relación de dependencia van a estar con mucha capacidad de seducción a través de la palabra. Los viajes cortos están bien aspectados.
Este año los Cáncer van a salir de sus ataduras y se van a dar cuenta que los sacrificios ya no merecen la pena. Cáncer tiene un carácter maternal que se entrega por completo, pero van a tener la necesidad de salir y ver lo que les conviene. Si se te acaba el contrato a principios de año, tienes una renovación importante que te dará mucha tranquilidad a nivel personal. Y si estabas a la espera de un ascenso o mejora, será para abril cuando se promuevan las peticiones. Si trabajas por tu cuenta, será un buen año para incrementar el rendimiento de tu negocio y para eso deberás hacer algunos cambios o modificaciones. Si empiezas el año sin empleo, estarás en varios puestos hasta casi pasado el verano, que encontrarás un trabajo que te dará estabilidad y motivación para dar rienda a tu creatividad. Es cuestión de buscar lo que mejor se te da a hacer. En la salud es un buen año para la superación de fobias y de dejar malos hábitos. Lo más importante es que dediques tiempo y espacio para reencontrar el equilibrio. La oleada de emociones y nuevas sensaciones que estás viviendo, así como ese salto hacia una nueva etapa de tu vida, pueden producir descompensación, tanto en un sentido físico como emocional o psicológico. Una especie de conducta ciclotímica podría apoderarse de ti. Si quieres evitar este carrusel, procura relativizar todo cuanto suceda en tu vida y en tus emociones. Ilusiónate por la vida, pero no estés con la tensión de esperar los resultados. Vivir el día a día con normalidad, sin que tus emociones dependan de resultados, será la mejor terapia. Además, deberás controlar la dieta. El paso de Júpiter por tu signo puede llevarte a descontrolar la alimentación. De ahí que en ocasiones este planeta hace engordar notoriamente. Por otra parte, la tensión en el ámbito familiar o por cuestiones del hogar durante la primera mitad del año pondrá a prueba tu sistema nervioso. Es bueno que practiques alguna terapia que te ayude a canalizar la adrenalina, pero evitar todo tipo de luchas intestinas debe ser prioritario si quieres tener paz interior. Necesitarás momentos de soledad para reconectar contigo mismo. La segunda mitad del año ya no será tan tensa. Los del signo de Cáncer en este año 2018 tienen muchos planetas de tierra, lo que significa que es un año para poner los pies en la tierra y el agua de Cáncer la siembre, y así podrás recoger toda la cosecha en el año 2019. Gracias a todos por ver el vídeo. Esperamos vuestros comentarios y experiencias para seguir enriqueciendo los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.